Arratsaldeon danori, ahora sí, no se me ha olvidado quitar o poner el micrófono. Arratsaldeon, en un día lleno de sorpresas, un día, bueno, que casi nos hemos vuelto medio locos ahí con todos los medios de comunicación debido al evento que hemos tenido hoy. Día de emisión semanal, desde aquí, desde el Urdaibai Air Center, desde el mismísimo corazón de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Como todos los miércoles, vamos a empezar ahora la retransmisión, que hoy irá sobre todo por un tema que ha sido de actualidad hoy, que todo el mundo sabéis además cuál es, que es el nacimiento de ese tercer huevo, la eclosión de ese tercer huevo, y como siempre, hoy por lo menos vamos a meternos un poco de lleno en ese tema, y la primera parte de la transmisión, como siempre, en castellano, y la segunda parte en euskera. Beraz, euskaraz ere egongo da gaur emanaldia, eta lehenengo beraz gazteleraz, eta hemendik minutu gutxira, ordu erdi gutxi gora bera, euskeraz aritzeko aukera ere izango dugu gaur, gai sakona, eta gai, egunerokotasun beteriko gaia, aktualitate osokoa. Gaur jaio da 3. arrantzalearen arrautza. Eta horrekin hasiko gara, baina lehenengo gazteleraz. Eta sartuko gara zuzenean, vamos a ir en directo al nido del águila pescadora, ya que ahora se pueden ver tranquilamente los 3 pollos que están ahora mismo en el nido. O sea, hoy va a ser prácticamente monotema. Aquí vamos, Babi Tairu. Cuando me haga caso. Enseguida me hará caso. Está un poco, yo creo que es del calor, que está un poco, el ordenador un poco vago. Pero lo que estábamos diciendo, mientras va saliendo aquí, ahora sí, ahora ya me podéis ver aquí en una esquinita, al lado de estos pollos, de águila pescadora, a estos pollos de águila pescadora, que el último ha nacido hoy, además el último bastante espectacular, bastante especial. Un pollito que nos vamos a acercar ahora en directo. Voy a coger los mandos y vamos a acercarnos a conocer a este recién llegado, uy, que mira que se acaba de dar la voltereta, este pollito de águila pescadora, recién salido del huevo, y a la mañana, ayer a la noche empezó a eclosionar el huevo, y la sorpresa de que es un pollo albino, o por lo menos eso es lo que queremos. Hemos estado hablando con gente que controla del tema, que conoce del tema, y nos ha comentado en un primer momento como que puede que no sea albino, que tendríamos que esperar quizás unos días para ver si es que cuando saque las nuevas plumas, los cañones de plumas que enseguida empezarán a sacar, si tiene alguna coloración o no, pero por lo que podemos deducir, viendo las partes blandas, las partes no emplumadas del ave, del pollito, pues tiene toda la pinta de ser albino. Tiene el pico rosado, las patas rosadas, los ojos también rosados. Entonces, pues bueno, pues aquí está, con sus dos hermanos que nacieron 3 días antes. Luego veremos imágenes de cómo ha nacido este último pollo o pollito, y eso, pues que están estos 2 hermanos e hermanas, que tampoco sabemos qué tiene, pues le llevan una ventaja de 3 días, porque nacieron el domingo a las 6 de la mañana. Bueno, hicimos una retransmisión rápida y toda llena de cosas raras, el domingo mismo a las 11 de la mañana, pero hoy ya pues tenemos ya bastantes más datos y podemos ver a esta familia de águilas pescadoras de una manera mucho más tranquila, aunque bueno, todo lleno de sobresaltos. Vemos ahora que este nuevo pollito, que es una gozada, pues ya levanta cabeza, intenta abrir los ojos, pero vemos que es un poco diferente y es albino, por lo que va a tener que, aparte de ser el más pequeño, que ya eso también de por sí es un reto en este caso para cualquier ave, para cualquier tipo de fauna, cuando tienen tan corta edad,
puede sucumbir a cualquier historia, o sea, no tenemos que estar pensando en el pobrecito albino, no, esto es así como ha salido, es así como ha nacido, y se tendrá que buscar un hueco aquí en la nidada esta, entre los dos hermanos, y tendrá que hacer fuerte, sobre todo pues a la hora de recibir comida, para poder salir adelante. Se le ve súper bonito, súper bien, sí que se ve también que es algo diferente, pero bueno, es lo que tenemos, cada uno tenemos cosas distintas. Sabemos que en el mundo de las aves y en el mundo de los animales, ¿no? Incluso de las personas, o sea, existe el albinismo, no es que sean unos casos muy abundantes, o sea, son muy pocos, entre miles, diría yo, entre miles o millones. Hemos estado buscando en la bibliografía y nos cuesta encontrar aves albinas. Sí que hemos encontrado algunas fotos de águilas pescadoras leucísticas, que no es lo mismo que albino. Albinismo es que les falta el gen que codifica o que les surte del pigmento llamado melanina, que es el que nos da colores a nuestras partes del cuerpo, ¿no? En nosotros, en nuestra piel, en nuestro pelo, en las aves, pues por supuesto, en las plumas, es el causante de ese color, ¿no? Si eres albino, no puedes producir melanina, por lo que, mira, ahora creo que viene alguno de los progenitores, vamos a alejarnos un poquito, por si ha venido con pescado, y vemos si es que se puede alimentar. No sé quién es, a ver, creo que es Roy, pero no estoy seguro. Acaba de llegar. Sí, es Roy. Y no ha traído pescado, pero seguramente vendrá a cuidarlos un ratillo o a taparlos del sol. Y lo que estaba diciendo, en el albinismo no hay melanina en todo el cuerpo del animal. O sea, lo distintivo del melanismo suele ser que las partes no emplumadas pues son de color pálido, son color rosa normalmente, o blanca, y en este caso pasa eso. Si os fijáis en el pico de este pollo, pues desde luego lo que se ve es que es totalmente albino. En los leucismos son partes del cuerpo que, por lo que fuera, pues no producen melanina, y en esa parte del cuerpo pues te aparece un albinismo puntual, o sea, te aparecen, por ejemplo, lo que son plumas blancas, ¿no?, en las aves o en las personas. Hay mucha gente que puede llegar a tener un mechón, solo un mechón, desde muy joven, un mechón que es blanco. Entonces, en esa zona del cuerpo no se produce melanina, pero eso sería un caso de leucismo. Y leucismo es bastante más, los animales leucísticos son bastante más abundantes que lo que son los albinos. Alguna vez hicimos un directo, creo, hablando de todo este tema, hablando del tema del albinismo y el leucismo y demás, y bueno, pudimos ver imágenes de aves leucísticas y aves albinas. Por ejemplo, hay una muy famosa, una focha que vive en Santoña, una o más de una, creo, pues que es así, que parece que es albina, es una focha blanca. Y en este caso, pues lo que podemos estar bien, hay mirlos blancos, hemos incluso visto estorninos totalmente blancos, incluso cornejas que pueden llegar a ser blancas, en muy poco número. Y lo que sí que suele ocurrir es que todo este tipo de ejemplares pues tienen un reto más que afrontar de lo que tienen sus congéneres, ¿no? Mira, aquí nos están mandando en el Telegram, por si queréis saber también, gente que nos estáis siguiendo en el directo, existe también un grupo de Telegram que se llama Urdaibai Webcam, que os podéis adherir tranquilamente, y aquí estamos hablando también en ese Telegram durante todo el día, pues no solo de aves, naturaleza, fotos, aportamos un montón de datos, un montón de cosas, y es un Telegram, es un grupo muy dinámico, y que estáis invitados todos los que queráis a uniros, ¿no?, a ese grupo. Lo que decíamos, tienen un hándicap mayor, un hándicap más que los que, entre comillas, vamos a llamarlos normales, ¿no? Entre los hándicaps que tienen es pues que son más visibles ante los depredadores, si es que salen para adelante, claro, son bastante más visibles ante los depredadores y suelen ser el foco de atención muchas veces de otras rapaces, ¿no? En este caso estamos hablando de una rapaz bastante grande, tiene sus depredadores, por ejemplo el búho real
pero bueno, creo que el albinismo en este caso no sería un gran problema de atracción, quizás sí hacia la especie humana, que es por ello que estas aves no están criando actualmente actualmente hasta hace bien poco, hasta este año, no han estado criando en la cornisa cantábrica desde hace muchísimos años, y gracias a proyectos como este, que para muchos pues quizás sí que son proyectos artificiales, ¿no? O sea, el echar una mano a la recuperación y a la introducción de esas aves que deberían de estar aquí, pero que nosotros nos las hemos quitado del medio. Bueno, nosotros, cuando digo nosotros, la humanidad los ha quitado del medio, ¿no? Como aves de rapiña, como aves desagradables, aves indeseables, pues eso es lo que se ha hecho durante muchísimos años y se llevó a la extinción de esta especie en lo que es, bueno, en toda la península, gracias a proyectos de recuperación como este, que sabemos que pueden ser artificiales, por supuesto, que si les dejaríamos en paz y si les dejaríamos tranquilamente, la historia, pero la historia a muy largo plazo, traería otra vez a estas aves, a estas zonas, o a esta fauna que ha desaparecido de estas zonas, pero no es el caso, y si se quiere proteger, no al águila pescadora solo, lo que es el entorno, se tiene que utilizar, por lo menos es nuestra opinión, herramientas de este tipo para poder volver a disfrutar de estas imágenes que por supuesto también están mediante una cámara que se colocó antes de la llegada de las águilas pescadoras para no interferir en lo mínimo posible en la época de reproducción de estas especies. Sin más, un proyecto que se llevó a cabo, que comenzó en 2013, para la gente que no sepáis de qué va el proyecto, que comenzó en 2013 trayendo con un método hacking traslocando pollos desde un país donante, que era Escocia, en este caso, mediante un convenio que se hizo con el gobierno escocés, mediante el gobierno vasco y la Diputación Foral de Vizcaya. Se trajeron durante 5 años 12 pollos de las poblaciones escocesas que gozan de una salud muy buena, actualmente por lo menos, y se traslocaron lo que es a Urdaibai, con el fin de que cuando esos pollos se traslocaban a esta zona, cuando disponían de 3-4 semanas de edad, es cuando se les está quedando pues dónde han nacido, magnetismo terrestre, no sabemos si son las estrellas, no sabemos también si es la posición del Sol, pues bueno, pues que vayan a pensar que han nacido en este nuevo destino, ¿no?, que se les ha traído. Así se trajeron 12 crías de águila pescadora durante 5 años, y en 2013, por ejemplo, pues se trajeron esas 12. Se tuvieron aquí en el hacking, se estuvieron alimentando, hicimos nosotros de progenitores de ellos, pescábamos para ellos, les dábamos de comer, eso sí, siempre con la condición de que no nos vieran, mediante unos cristales espía, etcétera, para que no se troquelaran o para que no crearan relación entre humano y águila pescadora, y cuando eran capaces, igual que vamos a ver en estado natural, en este caso, con estas águilas pescadoras, con Roy y Landa, pues cuando eran capaces de volar, liberarles y que salieran al entorno, se hicieran con el entorno durante unos días y comenzaran su ciclo biológico, que consistía en, primero de todo, en migrar hacia África. Esos pollos migraron, ese Roy, que nació en 2013, en esos 12 pollitos que vinieron de las Highlands escocesas, un julio del 2013, crecieron aquí en Urdaibai, salieron aquí en Urdaibai y lo primero que conocieron fue Urdaibai, por lo que cuando se fueron de migración, a la vuelta, que suelen tardar 2 inviernos en volver, diríamos al segundo año, es cuando regresan a las zonas donde creen que han criado, o que han criado, o hayan nacido, es cuando volvió Roy. Roy llegó en 2015. Ha llevado aquí 5 o 6 años, volviendo todos los años, por supuesto, a este nido que estáis viendo ahora, que ahora mismo está en Landa, que es la hembra, que porta la anilla T06, es la hembra la que está ahora mismo en el nido, pues ese Roy que llegó durante 6 años continuados, hasta el año pasado,
que de repente pues se encontró con su media naranja, ¿no? Se encontró con esta preciosidad de hembra, que es este águila pescadora, nacida también en un proyecto de... Bueno, no, nacida en el Loira francés, en un poste eléctrico, y llevada a un proyecto de recuperación a las marismas de Orge, aquí en las Landas francesas, y liberada en 2018. Y por primer año que regresó fue el año pasado y se vino a Urdaibai. Bastante cerca, si vemos en distancias, pues son 100 y pico kilómetros, que por el aire eso para estas no es absolutamente nada. Y llegó el año pasado. Entabló relación con Roy, ataron nudos, pero el año pasado era demasiado joven. Entonces este año hemos estado esperando. Se fueron a África otra vez el año anterior, no hubo reproducción aquí en Vizcaya, no hubo reproducción en la cornisa cantábrica, pero este año hemos estado esperando y antes de su regreso colocamos la cámara, que es la que estamos viendo ahora mismo, la que estamos disfrutando desde luego, desde nuestras casas, las que nos permiten ver estas imágenes increíbles que de otra manera serían imposibles de ver. Y por supuesto que sabemos que a la gente le podemos incitar a que se acerque al lugar, ¿no? Pero sabemos que todo el mundo somos muy cívicos y hemos dicho mogollón de veces que por favor pues que se les deje tranquilas a las águilas pescadoras y que está esta cámara para poder seguir y visualizar todo el comportamiento reproductor de esta especie y de esta pareja en concreto en Urdaibai. El año pasado cerró la pareja, este año llegó la pareja y han empezado con su reproducción. Pusieron 3 huevos, uno el 19 de abril, estoy haciendo un resumen, 19 de abril, 22 de abril y 26 de mayo, de abril. Y después del segundo huevo es cuando empiezan a incubar los huevos. Y claro, el tercero llevaba una desventaja, llevaba de unos 2-3 días, que es lo que hemos visto. El domingo pasado, que ya no me acuerdo qué día era, 30 de mayo, el día 30 de mayo a las 6 de la mañana, después de 30 y muchos días de incubación, nacieron los 2 primeros pollos, uno a las 6 de la mañana y el otro 6 y 7 de la mañana y el otro a las 6 y 22 minutos de la mañana. Los 2 prácticamente seguidos porque habían tenido el mismo tiempo de incubación. Faltaba el tercero, pero este estaba menos incubado. Todavía le faltaban unos días para poder empezar a salir del huevo, que también podía ser que no hubiera salido, que suele ocurrir también muchas veces que uno de los huevos pues no es viable. Entonces, hay menuda chapa os estoy metiendo, pero tengo que resumirlo. Entonces, por primera vez en el País Vasco y por primera vez en la cornisa cantábrica, desde hace muchísimos años, se ha podido ver el primer polluelo de águila pescadora. 2 polluelos al principio y hoy a la mañana, que ya ayer a la noche empezamos ya a ver el huevo cómo se estaba rompiendo y cómo hoy a la mañana ya teníamos al tercer polluelo libre del huevo, de la cáscara donde ha estado durante todos estos días. ¿Y cuál ha sido la sorpresa? Pues la que todo el mundo sabemos, que cuando lo hemos visto nos hemos llevado el gran sorpresón de que era muy blanco, y al final estamos deduciendo que va a ser albino. Pues es una rareza también en el mundo de las aves y va a ser también, por suerte o por desgracia, pues el primer pollo albino que vayamos a tener también en la cornisa cantábrica y creo que en la península ibérica. Al principio hemos estado buscando información, no hemos encontrado casi nada de información, pero nos ha llegado, bueno, y creíamos pues que no había águilas pescadoras albinas, pero luego nos ha llegado información que aquí nos han puesto que en Falco Pescatore, un proyecto que me imagino que será italiano, parece ser que también hayan tenido algún caso de estos, o sea que tampoco es una cosa exclusiva de aquí. Ahora, ¿en qué situaciones nos encontramos? Vale, este pollito ha nacido, tiene 2 hermanos un poco más aventajados, y ahora lo que tiene que hacer es comer. Lo primero que tiene que hacer es espabilar un poquito y abrirse camino para ir creciendo poco a poco. Eso es lo primero que tiene que hacer. Luego ya nos preocuparemos, y ya se preocuparán ellos también, de que si el albinismo le produce no sé qué, lo otro. Pero primero lo que tiene que hacer es, como todo Cristo viviente, y como todo bebé, y como todo pollito, salir para adelante alimentándose. Y cuidados no les falta, como veis, o sea, no ha tenido ningún rechazo, por supuesto, ni de sus progenitores, ni de los 2 hermanitos o hermanitas que tiene ahí, ¿no? Entonces, ahora, lo primordial,
comer, alimentarse, crecer, y luego ya llegará todo lo demás, ya llegará todo lo demás. Lo que tenemos muy claro es que, por muy artificial que les parezca a muchos este proyecto, no nos vamos a meter me sale en euskera esta vaina, en debates de que si zoológicos, no zoológicos, no. No nos vamos a meter tampoco en que si es que tenemos que echar manos, si es que vemos que está sufriendo o que está pasando algo raro con este proyecto. Tenemos bastante claro aquí desde el Urdaibai Bird Center, por ejemplo, que no queremos meter mano para estos asuntos, por lo menos en el nido tiene sus progenitores que van a ser los que decidan y que los que al fin y al cabo y al final van a hacer que salgan para adelante o que no salgan para adelante, y va a ser el propio polluelo con las fuerzas que tenga que vaya a hacer que salga para adelante o no. Sí que existe pues el debate ese de que, ¿por qué no se le saca del nido? Si es que se va a morir. Tampoco sabemos si se va a morir o no. Estamos dándole demasiadas vueltas a la cabeza, yo creo, y si pasa, ha pasado. Lo que sí que no queremos es, desde luego, sacarlo de ahí, que puede ser incluso más perjudicial para cualquier otra, para incluso los otros dos polluelos que están ahí, sacarlo de ahí, que dejarlo. Y el sacarlo de ahí también, ¿qué es lo que crearía? Pues el tener un pollo albino de águila pescadora que no se puede valer, entre comillas, por sí mismo, quizás es muy válido y sale adelante y tiene su vida. O sea, eso es una cosa que nosotros no nos queremos meter y no nos vamos a meter por ahora, por lo menos. Y tampoco queremos crear un copito de nieve, no sé cómo deciros, ¿no? Esa es mi opinión, esa es opinión personal, pero la suelto aquí delante de todas y todos vosotros para que penséis también lo que pienso. No queremos tener un copito de nieve pues que esté ahí encerrado y viviendo pues de esa manera, ¿no? Entonces, por nuestra parte, pues vamos a dejarle a la naturaleza que siga su curso, que vamos a dejarles a sus progenitores que hagan el trabajo que tienen que hacer, y bueno, y bienvenido sea lo que sea. Esperemos y tengamos esperanza de que vaya para adelante. Y si no, pues bueno, es un proyecto que tiene mucho éxito, hay 2 pollos más, y no vamos a ponerle la cruz ya al tercer pollito que ha nacido, por lo que tranquilidad, que las cosas van a seguir su curso, y así es la vida, así es la naturaleza, y estamos hablando de fauna salvaje, aunque sea introducida, pero estamos hablando de fauna salvaje. ¿Y qué sería pues de este tipo de aves, ¿no? Si no pudiéramos recuperar este tipo de especies, ¿no? No voy a ponerles en el mismo nivel, quizás, del lince ibérico, no voy a ponerles en el mismo nivel que el oso pardo, no, porque, bueno, en las águilas pescadoras, si nos damos cuenta también, aunque bueno, el oso pardo también, lo que es en el mundo, pues tampoco tiene mayor problema, existen muchos osos pardos. Ahora, el de la península ibérica, pues está desapareciendo, ¿no? El lince ibérico no, el lince ibérico es lo que hay, y se hacen proyectos de reintroducción y proyectos de cría para ayudarle a la especie. ¿Qué sería pues de todas estas especies? Y el águila pescadora, os digo, o sea, no tiene ningún problema. A nivel mundial, a nivel europeo, es un ave que goza de unas poblaciones bastante sanas en el norte de Europa, y bueno, existe como especie. Lo que no tenemos es aquí. Y estos proyectos lo que persiguen es otro objetivo que es muy importante, que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Nos fijamos solo en este águila pescadora, que es una águila pescadora, es un ave maravillosa, bonita, bueno, para gustos, no es muy subjetivo lo que estoy diciendo, ¿no? Pero aparte de tenerla aquí y poder disfrutar de la presencia de ella, no solo en la cámara, la cámara es de hoy, o sea, la cámara es de estos días, poder disfrutar de su presencia en la naturaleza y poder, en Urdaibai, por ejemplo, y poder disfrutar en un futuro de poblaciones de águila pescadora en otros lugares, nos parece, vamos, increíble. Pero hay cosas que no se ven, porque nosotros, al estar divulgando y viendo estas imágenes, la gente se está concienciando. Y con estas aves y con este tipo de proyectos, lo que se consigue son especies bandera, especies paraguas se les llama. Se consigue, aparte de su conservación, que puede ser anecdótico, conservar los hábitats donde viven y conservar a esas otras cientos de especies de aves, reptiles, fauna, o sea, flora, cualquier cosa que viva en esos hábitats que son invisibles para la mayor parte de la humanidad.
Porque yo si os hablo a vosotros del carricerín cejudo, pues sí, los que controlamos un poquito de aves sabremos de qué estoy hablando. Pues estoy hablando de un pajarito así de pequeñito, marrón, que no se ve, porque está en los carrizales y está también en los juncales, y pues estoy hablando prácticamente del pájaro más amenazado de toda Europa, que quedarán, no sé si 15.000 parejas en todo el mundo. Ese ave necesita en sus migraciones lugares como Urdaibai, necesita humedales, necesita carrizales, necesita juncales, y mediante proyectos de este tipo, lo que se consigue es, al proteger a esta ave y al hábitat donde está ahora mismo este nido y esta ave, el proteger también las zonas de paso y de invernada, las zonas de paso y de migración de esta pequeña ave, por ejemplo, como os he comentado, y así muchísimas y muchísimas y muchísimas más aves. Entonces, al final, pues quizás sea una excusa. Y otra cosa, en plan divulgación y educación ambiental, es increíble el seguimiento que se está haciendo de este nido, que creo que no tiene, bueno, no sé si tiene algún otro referente aquí, ¿no? En el País Vasco me da que no, pero el seguimiento que se está haciendo en todas las escuelas, empezando desde muy pequeñitos, desde 4 añitos hasta bien entrado a bachiller, y luego ya cada uno en su casa, la educación que se está haciendo con esta herramienta que es el águila pescadora. Todo lo que están aprendiendo los chavales y las chavalas aquí en las escuelas, que se conectan diariamente a estos directos para ver cómo nacen, cómo les dan de comer, cómo pescan, y bueno, sin más, creo que poniendo en las balanzas los pros y los contras, nosotros decidimos tirar por esta línea, y no sé, no quiero crear debate, pero sí que me gustaría y me gustaba pues el poder plantear qué es lo que desde aquí nosotros pensamos, ¿no? Y sin más, tenemos una suerte increíble de poder disfrutar y de poder tener, egoístamente hablando, de verdad, de poder tener esta pareja de águilas pescadoras criando aquí en Urdaibai, pero no solo eso, porque si seríamos egoístas, pues en años anteriores esas águilas pescadoras del proyecto de la introducción, pues que se han ido a Villaviciosa, ¿no? Y allí que andaban así asado, o que se han ido a la Bahía de Santander, que hay una pareja, que es una pena que no haya criado, pues algunas otras 2, 3 parejas que se han creado en las landas del proyecto, pues nos crearía un poco de resquemor, ¿no? De que, ahí va, y aquí en Urdaibai que hemos hecho el proyecto, pues no ha criado. Pues no, porque cada vez que teníamos noticia de alguna pescadora que regresaba desde África, después de haber pasado 2 años, que es un reto brutal, el que se vayan a África y que vuelvan, para nosotros era una alegría brutal, que a veces pues era momentánea, porque era un año que regresaban y ha habido águilas pescadoras que más no las hemos visto, sabemos lo que les habrá ocurrido, pero la vida es así, la naturaleza es así, y lo más triste es que la gran mayoría de veces estas especies de aves y esta especie de fauna caen a causa nuestra, a causa de todos los impedimentos y de todas las trabas que les ponemos los humanos, ¿no? Y en este caso, pues no es el caso. En este caso deberíamos de estar súper contentos de tener aquí esta familia increíble, uno de ellos albino, y si sale bien, bien, y si no, pues mira, pues ha sido una alegría haberle conocido, y con todas las esperanzas del mundo que siga para adelante, que esto no termina ahora. Y bueno, después de esta super chapa que os he metido, pero que creía necesario, que tenía que comentar, pues vamos a ver cuál ha sido estos momentazos de estos días. Y rápido, momentu batetan ere hasiko naiz euskarazko retransmisioarekin, porque dentro de poco empezaré con la retransmisión en euskera. No he podido contestar casi a todo lo que estáis escribiendo, porque estáis escribiendo mogollón en todos los chats, en todos los medios, pero bueno, luego haré así una rápida mirada y a ver lo que salga. Vamos a ver los momentos de este pollito, que es una gozada. Vamos a conocer de cerca a este pollo que no sé ya, pero creo que ya tiene casi hasta nombre, aunque no me suele gustar decir eso, porque todavía no está decidido en nada, pero que podría ser tranquilamente Suri, que significa blanco en euskera.
Este es el pollito. Ahí veis esas partes rosadas que tiene en el cuerpo. Este pico rosa, estos ojos rosas. La verdad que es una preciosidad. Preciosidad. Aquí nos comentan que yo he hablado de albinismo, pero puede ser que no sea, ¿eh? Vamos a esperar a que salgan las primeras plumas. O sea, vamos a tener esperanza. Este sería este pollito. Aquí está también con la mirada atenta de Landa, que es la que le va a cuidar al fin y al cabo, y que, como habéis visto, no lo ha rechazado. Por supuesto que había mucha gente que tenía la preocupación que si lo rechaza, no lo rechaza. Que no, hombre, que al final ha nacido. Mira, yo artificialmente hablando os voy a comentar de que yo tengo gallinas y muchas veces cuando las gallinas se ponen cluecas, pues en el caserío, pues más de una vez hemos hecho incluso quitarle los huevos que tiene ella de gallina y colocarle huevos de otra especie, colocarle huevos, por ejemplo, de pato, cuando nos ha interesado sacar algún ánade, y colocar, de domésticos estoy hablando todo, colocarles esos huevos, y los ha sacado igual, los ha sacado exactamente igual, y los ha aceptado exactamente igual. Es más, una vez también tuvimos una gallina, una kika, una gallina pequeña, que le colocamos 3 huevos de ganso, y nacieron los gansos, y los cuidó de una manera que no os podéis imaginar. Y era gracioso porque cuando los gansos habían nacido, eran prácticamente del tamaño casi de la misma madre, de la gallina, ¿no? Y cada vez que querían meterse debajo, pues es que le daban la virivuelta, le daban la voltereta, ¿no?, a su madre. Entonces, pues bueno, y los aceptó toda la vida, ¿eh? O sea que aquí cositas así, bueno, hay leyendas así, el patito feo y así, pues que, pues, bueno, pero que este no es nada feo, ¿eh? Este es una preciosidad. Y aquí podemos ver un poco estas imágenes que se nos han ido quedando en la retina, ¿no?, durante el día de hoy, que ha sido todo súper, vamos, o sea, ¡guau!, un no parar, y sobre todo también atendiendo a todos los medios de comunicación que nos ha tocado atender, que para eso estamos, por supuesto, para divulgar en todo esto. Y aquí, con la mirada fija de Roy y Landa, esta progenie maravillosa que ha salido en Urdaibai. A ver, perdón. Ay, ¿cuánto hablo? Menos mal que tengo aquí un poco de agua. Ya está. Pues, y ahora vamos a ver también el momento, porque tenemos también imágenes de lo que es el momento de la eclosión, que creo que está aquí. A ver, un segundo. No, espera, que ahora me he liado, pero enseguida estamos. Sí, aquí está. ¿Caché la porra? Pues no, a ver, ¿qué he hecho con eso? Ay, claro, es que ha sido ya la noche. No, yo estoy un poquito liado. Tengo las fotos los vídeos de ese pollo. Mira, ahora, espera, vamos a volver un poquito lo que es a la cámara. Ahí está. Aquí estamos ahora mismo en la cámara, porque se nos ha dejado ver otra vez, y estos momentos los tenemos que aprovechar. Hace tiempo, la verdad, que no he visto que les haya llegado comida, entonces pues esperemos que ya dentro de un ratito ya venga alguien con la merienda para esta preciosidad de águilas pescadoras. A ver, vamos a mirar, que lo tengo aquí. Es que tengo una carpeta llena de cosas que hoy he andado a todo correr, y yo os los digo como es. Y vamos a mirar a ver cómo va. Sí, el momento en el que, a ver, Roy y Landa han conocido al primer polluelo. Esto ha sido hoy a la mañana, y ahí van esas imágenes. Me quito del medio. Ahí están, esta pareja, y le están mirando. Al principio quizás con un poco de extrañeza, pero no. Aquí están esta pareja observando a sus polluelos, súper interesados. Estos documentos van a quedar para toda la vida aquí entre nosotros, y por supuesto que no los vamos a olvidar muy fácilmente. Yo creo que nadie
Y aquí vemos cuando han venido con un cacho de corcón, de muble, para alimentar, pero todavía el tercer pollito estaba bastante débil. Y bueno, pero es lo que ocurrió cuando nació el segundo. Cuando nació el segundo le costó levantar la cabeza muchísimo todo el día. Entonces pues sí que nos da un poco de pena, ¿no?, verlo así, pero es lo que ocurre normalmente en la naturaleza. Necesitan su tiempo para espabilarse y hacerse un hueco entre los otros dos zampones que están ahí. Roy y Landa junto a su familia. Estas son las imágenes, las primeras imágenes que hemos podido ver de la familia junta, y vemos como los otros polluelos sí que tienen fuerza para comer. Además, mira, si os fijáis, uno de los dos mayores, este que se ve ahora, este es bastante más clarito que el otro. El otro tiene la cabeza un poco más negra. Y luego ya está nuestro Suri, que todavía en estas imágenes no levantaba cabeza. Vamos otra vez al nido y vamos a ver otras imágenes de los pollos de cerca cuando los hemos podido observar hoy. Además hoy ha hecho bastante calor, bueno, está haciendo bastante calor al sol, aunque hay vientillo, Entonces siempre hemos escuchado, o siempre hemos oído de los expertos que, sobre todo las águilas pescadoras, cuando son pollitos y cuando están en el huevo, sufren más de insolación que de frío. También sufren de frío, y también si llueve y están a la intemperie, vamos, o sea, muy mal para ellos. Pero en este caso quizás, así si le da el sol, al ser blanquito, pues igual le hace hasta menos calor, ¿no?, que al ser una ave negra, ¿no?, o negra o oscura. Y este es el momento también que hemos podido ver a los tres pollitos de cerca. Ahí va. Se les ve que están con el pico abierto, y eso suele ser para ventilarse. Con eso lo que consiguen es disipar el calor. Y si habéis estado siguiendo la cámara, habréis visto que Landa, cuando ha estado tapándoles para darles calor, de vez en cuando se levantaba y abría un poco las alas para que entrara el viento y corriera el fresco para que pudieran disipar ese calor que van guardando en sus cuerpos, ¿no?, en sus cuerpitos, que por ahora es que no son nada, son minúsculos, ¿no? Estos vídeos que van a quedar aquí para la posteridad, ¿no? Y ahora pues lo que tenemos que esperar es que esta ave vaya empezando a comer, y que le den de comer, y luego veremos lo que vaya a pasar. Y bueno, a ver, no me gustaría terminar el directo en castellano, por lo menos, sin dar solución al reto de la semana pasada, porque, a ver, nosotros aquí hemos estado con el águila pescadora a tope, pero la semana pasada tuvimos un reto que enseguida os lo pongo, pero no quiero meter la pata. Un segundito, y voy a estar intentando mirar los dos chats, uno el del Telegram y el otro el de la web, para poder ver. Voy a coger papel y bolígrafo, porque hoy va a ser increíble, porque es que sois un montón, que quizás no puedo hacer el sorteo hoy, pero bueno, os voy a decir, hoy, por el reto, como estamos con el águila pescadora, pues un diseño nuevo, que va a ser el premio para que lo acerte. Una bolsa súper chula, con este águila pescadora que ha dibujado Rowan, una compañera nuestra. Entonces, esto va a ser el premio de hoy. Y el reto, un segundito. Sí, me comentan que hay dos respuestas que nos han mandado al mail, que ahora mismo voy a intentar
entrar y ver cuáles son. Un segundo. Vosotros, de paso, seguir disfrutando con las imágenes de esta águila pescadora. Yo me voy a quitar de en medio porque estoy aquí estorbando. Y vamos a mirar a ver cuáles son esas respuestas. Pero hoy me vais a tener que dar paciencia, porque con toda la gente que estáis es... ¡buah! Mira, hoy os voy a decir que es una de las emisiones donde más gente ha entrado y se ha conectado. Hemos estado más de 300 personas en directo disfrutando de estas imágenes. Bueno, y escuchando, bueno, el discurso que os he metido y la charla que os he metido. A ver, y aquí tenemos gente que nos dice alguna cosa. A ver, tengo que mirar. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bien. Y voy a buscar el reto y lo pongo para que por unos momentos lo podáis ver en este directo. El que no ha hecho los deberes, pues muy mal. No. El reto era, creo que vamos a olvidarlo. A ver. Este era el reto. Y ahora, pues con un poco de paciencia, venga, podéis ir escribiendo en 10 segundos de qué ave se trata. Se egazti mota dan hau. Bueno, egaztia edo beste zerbait, Ánimo, venga, saiatu zaitezte, erantzunak emoten. Ya podéis empezar a escribir, cuando queráis. Pero vamos, a ver si me dejo a alguien, ¡Ánimo! Bueno, aquí nos dicen en el chat del Telegram de Urdaibai Webcam, que ya sabéis, que todo el mundo que queráis podéis adjuntaros o adheriros. Pues algunos que no han hecho los deberes. Aquí nos dicen ave toro, por aquí. Otros nos dicen chotacabras. Nos dicen martinete. Lechuza. Chorlitejo también nos dicen. Uy, que se me escapan aquí. Que ando a dos bandas. Me cago en... Estáis escribiendo mogollón. Tic, 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 tic. Estoy revisando todos y cada uno, Tic-tac, ave toro, lechuza, chotacabra, chorlitejo, autillo, búho, águila pescadora, urubia, euskeraz. Venga, 10 segunditos más, Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bueno, lo voy a quitar de aquí para disfrutar de lo que es el águila pescadora. Nos dicen sata también. Sata es en euskera. Nos dice mochuelo, pescadora, eslanda. Y bueno,
Ahí va. 3, 2, 1, 0. Y el último que ha entrado ha sido Marc el de Arbaiza. A ver. Ya está, ya no cojo más, ¿eh? Porque, a ver. Sí, señor. Vamos a mirar de qué ave se trataba. Y aquí está. Un precioso chotacabras gris. Aquí lo vemos. Vamos a ponerlo un poco. Vamos a hacer una cosa. Vamos a... Ay, si puedo. Vamos a ambientar un poquito. Ahí va. Ese chotacabras gris que noche tras noche visita a nuestra pareja con los polluelos y que se pone a cantar cerca del nido. Este es el chotacabras gris, euskeraz sata, ingeleraz nightjar. Y ahora me van a perdonar en catalán y en galego porque no tengo aquí los papeles. Sata runta, oso no chinchu. Y ahora vamos a hacer lo que es el sorteo. Hoy sartuko gara ya egitera kenduko dut erditik eta galdetuko dotzue zuetariko bati. Os voy a hacer una pregunta a uno de vosotros y a ver si me podéis contestar. A ver si me podéis contestar con un número y voy a comentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hay 21 personas que han acertado. Hogeita pertsonak asmatu du, gai hau, asmatu du zer buruz izan dan, eta sosketa honetan premio batentzako izango da, el premio va a ser solo para uno, hay 21 personas que han acertado. Entonces, pues no sé, voy a preguntar, a ver, engañapastors en catalán, es verdad, engañapastors. Y le voy a preguntar, por ejemplo, a Antoni, a ver si me puede decir un número del 0 al 22, aunque tú también estás dentro, pero del 0 al 22, y a ver a quién sale. Yo voy a hacer una rayita aquí, y al que le toque, le toca. Tic-tac, tic-tac. Antoni, que nos sigues en el Telegram, si nos puedes decir un número... A ver... Engañapastors. Y, no me acuerdo en galego. Pero no tengo aquí. A ver, un segundo. Quizás por aquí. Que me parece importante decir en todos los nombres. En todos los idiomas. ¡Ay, qué buena! Avenoteira. Es verdad, es la Avenoteira. Es que ricasco Iker. Y Antoni nos dice el 8. Pues... Casi, Antoni, te toca a ti, pero no. Le ha tocado... Voy a poner... Solo que hoy no vamos a llamar, o sea que le voy a pedir que mande, aunque le haya tocado otra vez, pero bueno, hoy no vamos a... A ver, sí, espera, un segundito. A ver... 2, 3, 4, 5, 6... ¡Ay, 7, 8! ¡Ay! Ay. Bueno, vale, que me había confundido. Pues le ha tocado a una persona que creo que es nueva, y que está en el chat del YouTube del evento y que se llama, por lo menos pone el nombre de Juan Castel. Juan Castel, si no me equivoco, es al que le ha tocado. O sea que Juan Castel, creo que estás ahí en el chat. Si nos mandas un correo a este correo que voy a escribir yo ahora, al urdaibai@vercenter.org, pues con tu dirección, pues te mandaremos el regalo. Esta vez va a ser esta bolsa
y te la mandaremos a casa vía correos. O sea que, Juan Castel, si es que nos mandas ese correo, esta semana mismo, a poder ser, yo te mando el regalo hacia donde seas. Espero que seas de cerca, ¿eh? Pero bueno, ahí está. No sé si nos ha seguido Juan o no, pero bueno, aquí, lo pongo aquí y lo voy a poner Juan Castel. Juan Castel, creo que era con Juan Castel, ganador de hoy. Creo que lo he metido... Uy, ¿dónde lo he metido? No sé lo que he hecho. Jesús, pues no sé lo que he hecho. Ah, eso es. O sea que, Juan Sorionak, y ya sabes, nos mandas un mail. Y mira, vamos a terminar esta emisión en castellano, y para empezar la de euskera, con alegría y con estos 3 pollitos de águila pescadora que tenemos ahora mismo en el nido, y con esta pareja que es súper chula de Roy y Landa, y qué mejor alegría que con nuestra canción del águila pescadora, cantada por estos escolares de Urrechindorra y Montorre, que son las 2 escuelas pequeñas que están aquí en el entorno, que, bueno, trabajan todos los días con estas aves, con el águila pescadora. Mañana mismo vamos a tener eventos en directo con todos estos escolares del entorno, e incluso con otros más, para explicarles todo lo que os he explicado yo durante todos estos días, de otra manera, por supuesto. Y qué mejor que terminar este evento en castellano con Arrano Arrantzalearen canta, con la canción del águila pescadora, que ya para ahora, aunque sea en euskera, la tenemos que ir aprendiendo. O sea que, venga, ir animándoos, oír la letra, que es pegadiza, y ahí va, una canción hecha y compuesta por Unai Eguía. Unai Eguía, un profesor terriblemente bueno de música, que cogió el gran trabajo de crear esta canción. O sea que vamos a hacer un intermedio con esta canción para comenzar la retransmisión en euskera. Un pequeño intermedio, un segundo. Vamos a dar aquí. Perfecto. Un segundo. Un segundo. Ahí va. Uy. Joder, que ahora se me ha ido. Cachis la porra, esto es increíble. Esto del directo es terrible. Vamos a buscar. Arrano Arrantzalearen encanta. Y aquí, venga, ahí va. Podéis cantarlo todos, en vuestras casas, Venga, animatu eta abestu! Gauzak hobeto ikusten dira, igaiona izan laguna. Ojari, ugaileko uretan arrantzan, eren gubaran duien, lano paretik urraztira, agarrano arazalea. Iru arrantzaz gabe
Eta hemen berriro abesti zoragarria hau abestuta gero, zue guztiokin orain euskeraz, oin ja, etengabe hasiko zaigu, eta ez du nahi bukle batetan sartzia, eta amintxe, Arrano Arrantzalearen abiara bueltan, etorri gara, eta orain euskeraz zu guztiokin abesti hau abestu ondoren, eta benetan esan dizuete, letra biharriko dizuet, nahi duzuen hori, eta ikasteko abesti bat, eta danon artean abesteko abesti bat, egunen batean egin behar dugu zerbait. Horrelako, ez dut esango Eurovision, ez dago Eurovisionik gamen, baina hauxe, Arrano Arrantzalearen kanta. Segundo bat, ontsi nahi gauzak ikusten. Bai, eta listo, gaur, izango da gai bakarra. Gai bakarra, normalean sartzen gara gure kamerekin eta gauza desberdinak ikustera, eta bai hegaztiak, bai padura, baina gaur, sorpresa handi bat izan dugu, eta dagoeneko ja, seguruenik, denok enteratuko zinaten, edo jakitun izango zarete, zer dan gertatu dena gure Arranoen, Roy eta Landaren, familiaren abia horretan. Eta, erresa, txita zeuden, eta atzo iluntzean, hirugarrena oskola apurtzen hasi zen. Zedakizuenez, 3 arrautza jarri zituzten, egun batzu beranduago bata besteetatik, eta laburpentxo bat egitearren ze jende pilo bat dago, nik uste dut berria, jarraitzen dabilela emanaldi hau, eta laburpentxo bat egitea gaitik, Roy eta Landa Arrano Arrantzaleak, etorri ziren Urdaibaira martxoa inguruan, eta, segundotxo bat, zerbait gertatu zait, hemen, kenduko dut, martxoa inguruan, bueltatu ziren Afrikatik, iaz ezagutu ziren, bikote politx bat osotu zuten, eta aurten martxoan iritsi dira. Berriz Urdaibaira, hasi dira ugalketa kontuetan, eta apirilaren 19an, lehenengo arrautza jarri zuten. Kantauri Isurialdean, 100 esango nuke, edo denbora askoan jarritako, Arrano Arrantzalea jarritako lehenengo arrautza ikusteko aukera izan genuen. Hori, martxoan etorri ziren eta apirilaren 19an. Apirilaren 19tik pasatu ziren egun batzuk, bizpahiru, eta 22an jarri zuten 2. arrautza. Eta 26an 6. Oin 6. parkatu, 3. Jesus, ja, larregi gota ditu. Eta esaten didate, aberrez dagoen erronkarik, sino irreto. Astu zait. Baina, datorren asterako utziko dugu, parkatu. Baina egingo ditugu, horrelako bestelako emanaldi batzuk, eta agian sartuko dut hor, egun batetan erronka bat. Astu zait, bai, astu zait, eta goian daukat prestatuta, baina ezin naiz ibilik gora eta bera. Esaten dago naizena, eta 3. arrautza bat apirilaren 26an. Normalean, Arranoak arrautza jartzen dituzte, kasu honetan gainera oso berezia izan da ze, Landak, Arrano emeak, 3 urte baino ez dauzka, eta lehenengoz izan da arrautza jarri dituena normalean, edo ohikoena izaten da arrautza bat edo 2 jartzea, baina 3 kutsitan gertatzen da, baina batzutan bai gertatzen dana, eta, segundo batxo bat, ez dakiz gertatzen dana hemen, itzaliko dut, oso ondo. Bai, daukat hemen, denbora guztian gauzatxo bat esaten didala, oso ondo, orain hobeto ikusten dut. Orduan, esaten hau naizena, Landak 3 arrautza jarri zituen, eta berantzako Arrano gaztetxo bat izateko, lehenengo urtean arrautza jartzen dituena asko da. Eta normalen egiten dutena da, Arranoek, 2. arrautza jartzen dutenean, ja berotzen hasten dira arrautzak, inkubatzen hasten dira arrautzoiek, eta noski, 3. jaio zenean, ja aurrekoak ja bentajatxo bat zeukaten beroketa kontuetan eta inkubazio kontuetan. Orduan, gure sorpresa lehenengo suertatu zen igandean. Pasatu ziren, 30 piku egun, ez dakit zenbat diren, ze azkenean, hemen porra bat egiten moduan ibili ginen, baina maiatzaren 31an, azkenean, arrautzetarik 2
apurtu egin ziren, eta jaio ziren lehenengo arrano arrantzale txitak, Kantauri isurialde osoan duela urte askotatik, Eta hortxe jaio ziren txita txikibi, bata goizeko 6:07 lehenengoa, bigarrena 6:22 minututan, bigarrenari kostatu zitzaien apurtxo bat gehiago, lepu altzatzia eta sama altzatzia eta mugitzen hastia, eta gero, hirugarren arrautza bat gerditze zen hor apurtu bakoa. Eta hor euki genituen gure zalantzak, ez da, ea jaioko zan zerbait handik, ea zapustuta zegoen arrautza, ea, naturan gertatzen diren gauzak, ez da. Eta gaur, goizean, gaur ez, atzo arratsaldez ja, iluna barnean, iluntzean izango zen, hortxe euki genuen hirugarren sorpresa. Ikusi genuen, bitu, guazen urbiltzera abiara, kenduko naiz bitartetik, ze bestela hemen ere aurpegia baino ez da ikusten, eta momentutxu batetan landa agertu da, eta leku utzi die guk ikusi ditzagun jaiotako txitak. Eta hor ikusten dugu gure gaurko sorpresa nagusia. Txita guztietatik hirugarrena hasi zen oskola apurtzen atzo gaueko 9:00-etatik, eta lortu du ateratzea gaur goizean kanpoan egon da, egun sentia agertu denean, eta sorpresa handia izan da ikusi dugula txita zuri bat. Lehenengotan berezia egin zaigu, baina gara ikusi dugunean txita, eta ikusi ditugunean zelako kolorazioa zeukan eta lehenengo pentsatu duguna da, albinismoren bat edo leuzismoren bat, ze ez da gauza bera, albinismoa izatea edo leuzismoa izatea. Leuzismoa normalean izaten da, zuritasun, albinismoa eta leuzismoa dira melanina falta bat. Gertatzen dena da, albinismoarekin, hor gene batetan edo mutazioa dago, eta hor gertatzen dena da, ez dutela, gure albinoen gorputzek, melanina edo pigmentu hori ekoizten. Beraz, melanina izatez da, kolorazioa ematen duena, bai gure azalari, bai gure hileari, eta hegaztietan noski, beraien mokoari, beraien atzaskalei, beraien lumei, kolorea ematen dien pigmentua da, baina ez bakarrik kolorea, ez da estetika kontu bat bakarrik. Melaninak ere, eguzkiko izpietatik eta babestu egiten gaitu, bai gu eta bai animaliak, eta hor badago, genetikako arazo bat gertatzen dena, batzuk ez daukatela melanina ekoizteko gaitasun honi, eta beraz albinoak dira. Baina gorputz osoa da albinoa, gorputz osoa da zuria. Ez bakarrik lumak, ilea eta ez. Baita ere, lumak ez dauzkaten parteak, bai mokoa, hankak eta izaten dira zurizkak, larroxak ororekoak, begiak ere. Eta hasi gara begiratzen, eta ikusi dugu horri ematen zuela behintzat albinoa zela. Leuzismoa beste gauza bat da. Leuzismoa da, gorputzaren parte batek, denala dalakoa gaitik, ez duela melaninarik ekoizten, eta justo, bakarrik, inguru horretan, gertatuko da zuritasun hori, edo melanina falta hori. Eta sarritan ikusten dugu jendean, nik ezagutzen ditut, hainbat, ez dut esango askorik, baina batzuk bai, horrelako hilean eta metxoi zuri bat daukatenak, edo hilez txorta zuri bat daukatenak, eta beti eukiko dutenak hor hile txorta txuri hori, edo korputzoko atalen bat txuria. Kasu honetan, ez dugu hori ikusten, baina ziur ere ezin genezak esan, segon gara hitz egiten, jarri dira kontaktuan ere horrelako aditu batzurekin, jarriko nahi zoin momentutxo batean, holan ikusten gara apur bat, jarri gara kontaktuan adituren batekin, eta komentatzen diguna da, itxaron beharra dagoela, naiz eta eman albino dela, egun batzuk itxaron beharra dagoela, eta ikusi, lumak ateratzen hasten direnean, lehenengo kainoiak sortzen dira, ikustea, luma horiek ze koloretakoak agertzen diren, eta litekena dela, batzuk melaninarekin agertzea. Orduan, elitzake albinoa izango. Baina, nik uste dut zantzu guztiak dituela txitatxo honek albinoa izango dela. Hori izan da, gure sorpresa, noski. Argi eta garbi eduki behar dugu txita guztiak, jaietzen diren txita guztiak, naturan jaietzen direnak, lehenengo, hainbat erronka dituztela, ez dela gauza erresa aurrera ateratzea.
jaio egin behar dira lehenengo, hasi egin behar dira. Eta honek txita hauek, arrano txita hauek orain daukaten erronka da jatea, lasai egotia, eta hasten joatea. Eta horrela, etorkizun ziurrago izango dute. Baina albino izatek ere izan ditzake beste gauzatxo batzuk. Baina orain momentuan ikusten da, berain bai landak eta arroik, bai aitak eta amak behintzat, ez dutela inungo arazorik, onartuta daukatela, beste bien moduan, baina beste arazatxo badago, txikitxoa bada, ez albinoa delako. Beranduago jaio da, eta listo. Orduan hor badago horrelako atzerapentxo bat, txitak asketa mailan, eta hor bai ikiko du handikap txiki bat, bere anai edo neba anai arreba izpari gailentzeko apurtxo bat, eta berak ere lekutxo bat egitea abi horretan batez ere jateko. Zerain behar dutena da jan kakata lo, noski. Eta hori da egin barko duena, hemendik aurrera, eta horretarako daude gurasoiek, ontsa ikusten dugu landa dagoela, emea dago abiaren gainean, beraiet zaintzen, ez dakite arrantzan joan den, edo hortik zihar dago, gero emango dugu bueltatxo bat ikusteko. Eta orain beraien lana da janaria ematea eta beraiek jatea. Hori ere latza eta gero noski. Albino izateak ere etorkizunerako baditu bere lastasunak eta bere erronkak, ezta? Eta beraietariko da, sarritan albinismoak sortzen dituela arazo batzuk, hegazti eta animali hauetan, ezta? Bai eguzkiarekin arazoak, eta, bestelako arazo batzuk, bista arazo batzuk, eta horrelakoak. Baina, esperantza hor dago, natural gaude, eurak dira jaunda jabe beraien txitaldea ateratzeko, eta gaur debatetxo bat egon da, nola, guk eskusartu beharra geneukan, abi horretatik ateratzeko txita berri hori, eta aparte, hasteko. Probabilitate asko zegoela, ez aurrera egitea, beste txitak janaria kenduko diotelakoan, eta guezkoaz hori egitera. Hori, normalean, arrano arrantzaren abian, 3 txita daudenean, 3 txita jaiotzen direnean, gai izaten dira, janaria baldin badaukate ugari inguruan, eta bere kapazak baldin badira aurrera ateratzeko, 3 txitak ateratzeko, eta oso ohikoa da abiatan 3 txita hastea eta egaz irtetzea. Beste batzutan ez, beste batzutan janari eskasia dela, eta ez dakit, edozein efektu meteorologiko, fenomeno meteorologiko dela, eta uretariko batzuk bidean gelditzen dira. Kasu honetan, ez dut uste ezagutzen direnik kainismo fenomenoak. Kainismoa izango litzake, berealdekin batera duen txitak, bere neba izpa anai arrebak, txikitxoena abiatik botatzea eta leku egitea beraientzako. Baina horrelako kasurik dakidanez ez dut entzun, gertatuko dira, seguruenik arrano arrantzaleetan, baina, hortxe gelditzen da. Beraz, orain, erronka doblea dauka, gaur jaiodan txita honek, baina lehenengoa, jatea. Hori izbadu egiten, berdin da, albino izan, melaniko izan, zein leucistiko izan, zein komila artean normaltzat, ohikotzat joten dugun hori izan, ezta? Beraz, hortxe aurrera egiteko aukera, hor dago, eta ikusiko dugu, egunotan zertan gertatzen dena. Hori bai, argita garbi daukaguna, gu eskarala sartuko, abia horretan, txita hori kanpora ateratzen, eta hasten, ez. Lehen adibide bat jarri dut, eta ez da gure baitan sartzen ez da, kopito de nieve bat, gogoratzen duzu ez da, Bartzelonan 40 urtetan, ez da izan bat urtetan bizi izan zen gorila albino bat, eta hori ez da gure esperantza. Egia esan, ikusi ditugu webean, albinoak eta egaz ez ditugu ikusi hori ere egia, leukistikoak eta egaz dabiltzanak bai, ikusi ditugu, arrano arrantzaleak, argazkiak ere ikusi ditugu, baina ez albinoak. Beraz, hortxe joango da, suertea baldin badago aterako da, eta ez badago, bidean geldituko da. Azken finean, basalizitza da, hitz egiten ari garena, hor ere debatetxo bat egon da, ze proiektu hauek
birsartze proiektu hauek edo berreskurapen proiektu hauek artifizialtzat jotzen dituzte batzuk, eta egia esan artifiziala dira. Noski, guk egiten duguna da beste leku batetatik ekarri hegazti hauek, eta hemen hasi, eta hemen askatu, bertan ugaldu daitezan, kasu honetan esaterako, baina kontutan izan behar dugu hegazti hauek garai batetan hemen bazeudela, eta berain txokoa zeukatela ez Urdaibain, eta Euskal Herriko ezegune guztietan. Barnekaldeko ezegunetan, kanpokaldeko ezegunetan, itxasadarretan, hasi, iparraldetik eta hegoaldera arte edozein lekutan hasten ziren hegazti hauek, baina gizakiaren jarduerek desagertarazi zuten, duela urte asko, esango genuke, eta asmoa, bai Arantzaletik eta Urdaibai Berzenterretik lortzea gure izan zen, berriz ere arrano mota hau izatea gure inguruan. Egoten dira beste proiektu batzuk ere antzerakoa, beste lako fauna batekin, adibidez ugatzarekin, baita ere hartzarekin, lintzearekin, edo katamotzarekin, katamotz siberiarrarekin. Orduan, hau da beste bat, agian ez dago konparaziorik egin beharrik ez da, baina arrano arrantzaleak egia esan ere, Europa mailan eta mundu mailan ez daukate holan arazo askorik kontserbazioari dagokiola. Hori egia da, eta hori ez dugu ezetzik esango, ez da. Azken finean, Europa iparraldeko arrano arrantzaleak oso populazio osasuntsua dituzte, abian pilo daude, iparraldean, Inglaterran eta ia zabaltzen hasi da, Europa erdialdean ere zabaltzen hasi da, baina hortxe, oso populazio osasuntsua ditu. Hori bai, hemen desagertu zen, penintxula mailan desagertu zen gainera, egin dira berreskurapen proiektuak berriz ere ugaltzaile moduan agertzeko inguru hauetan, eta lortu da adibidez Huelvan Odieleko paduretan egin zituzten lehenengo ekimenak, eta hortxe dauzkate orain hogeita bi bikote Andaluzia guztitik, antxe ezegunetan abiak egiten, Portugalen ere berdinak egin dira, Frantzian landatan beste proiektu bat ere aurrera joan da, horregaitik ezagutzen dugu landa, ontsa ikusten duzuen hau, horretako proiektu batetik eratorria da, eta bertako jatorri dauka, eta azken finean, lortu nahi dena da, espezie hau eukitzea, egia esan altxor bat da, gure inguruan, baina aitzakia bat ere. Eta nik horrela, zuzenean esango dizuet, aitzakia itzela. Eta aitzakia itzela gauzatxo baterako bakarrik. Arrano arrantzale hau, edo espezie hau, babesterakoan, babesten ditugu, ez bakarrik inguruan dauden beste espezie batzu, baita ere inguruko habitat hori. Eta ez hori bakarrik, oso espezie mediatikoa dira. Jendeak, babitu horrentxe momentuan, hor zaudete, 100 pertsona nire ahotsa entzutzen arrano arrantzale baten aurrean. Mediatikoki ere, deigarriak. Arranoak dira, arrapariak dira, polita gainera, hori subjetiboa da, subjetiboa da. Hemen bakoitzak pentsatuko du zer dan, ezta? Eta honekin lortzen dena da, baita ere jentea kontzientziatzea, eta erakustea, zelan badaudela beste gauza batzuk, gure etxeko lau hormetatik kanpo, ezta? Eta honelako gauzak kontserbatzen eta babesten direla gure barik, edo nahi barik, esango genuke, jende arruntarentzako, oinezkoentzako ikustezinak bihurtzen diren beste espezie batzuk. Baina ez bakarrik hegazti espezieak, hitz egin dezaket, hainbat espezie daudela hemen inguru honetan, landaren babes eremu honetan, arrano arrantzaleen babes eremu honetan, benetan arriskuan daudenak, eta batez ere honelako lekuak behar dituztera beraien migrazioetan, urben harrizak kasu, inorentzako ezaguna ez da izango. Ornitologia mailan eta jakin dakizuenok, ezagutuko duzue, zer da urben harriza ez da. Baina ez dakizuenok, esaten badizuet horrelako txori txikitxo bat dela, marroiska, leskartean ibiltzen dana, eta gainera ikusezina, leskartean eta ihi artean ibiltzen da, eta entzun, ez da ikusi, ez da errestu egiten, baina komentatuko dizuet dela adibidez, Europa mailan dagoen hegazti txiki mehatxatuenetarikoa. Ez da gelditzen diren mundu mailan Europa bizi da, noski, hor ditu kolonia batzuk, ugal kolonia batzuk, hemen, zelan da, esango da, Bielorrusia,
Errusia, Polonian, batez ere, ditu hor, ugal kolonia batzuk, eta gero migrazio oso berezia dauka hegazti honek. Migratzen du, gutxi gora bera, Afrika erdialdera arte, Txad lako ingurura arte, Senegalera arte ere, berretan gabiz, zerre, 10 gramotako txoritxo batena. Baina beharrezkoa ditu, bere bidaia luze horretan ezeguneak. Eta ezegun horiek, euretariko bat da, Urdaibai. Eta Urdaibai moduan, inguruan dauden beste ezegune batzu. Guk, ezegun horiek babestuta, eta inguru, edo berak erabiltzen dituen habitat horiek babestuta, espezie horren babesean ere aritzen gara. Eta batzutan, jendearen aurrean, horrelako espezie ikusezinez hitz egitea, polita dira, erakutsiko dutzuet, uste dut, bai, hemen daukat, erakutsiko dutzuet hemen, ze bai badaukadala hemen, horrelako argazki polit bat, ze hemen eraztuketan aritzen garenok, aukera izaten dugu sarritan horrelako hegaztitxoak ikusteko, eta erakutsiko dutzuet, hemen txe, saietuko nasan ipintzen, ze polita dan, txikitxoa, baina polita urben arrisa, adibidez, hor da. Hauxe, hementxe ikusten duzuen hau da urben arrisa, benetan hegazti txiki eta polita, oso populazio eskasekoa, eta horrelako lekuak, hitzak, eta padurak behar dituena beraien migrazioetan. Hau ikusezina da jende guztiarentzat, eta baita ere, nik esango nuke, ahots txikiarekin esango dut, administrazioarentzako ere. Baina, behintzat, arrano arrantzalea babesten, horrelako espeziak ere babesten dira azkenean, aterki lana egiten du, ezta, arranoak, eta laguntzen digu, aitzakia moduan, beraren kontserbazioak, horiek besteak ere laguntzen. Azkenik, komentatu behar dut ere, ez bakarrik espeziak zaintzen. Baita ere, kontzientziazioa lantzen eta ingurumen hezkuntza lantzen. Ez dakizue, zelako eskola andana daukagun, oraintxe jarritako kameratxo honekin, abian erakusten duen kameratxo honekin, zenbat eta zenbat eskola dauden, ez Euskal Herrian bakarrik, Euskal Herrian da Euskal Herritik kanpo, jarraitzen dutenak, egunero, landa roi eta bere familiatxoaren goraberak. 4 urtetatik hasi, eta, askoz ere gehiagora arte. Horrek lortzen duena da, bai gure umeengan, eta bai gugan ere, helduongan ere, beste kontzientziazio maila bat, eta ezagutzea zer dan daukaguna, eta nola babestu daitezken gauzak, ez da? Eta gainera hori dena disfrutatuz horrelako hegaztiekin. Hau dena, esan nahi izan dut, ze hor egon da debatetxo bat, proiektu mota hau, eta badakit, munduan danetari gaude, eta hori nik ez diot ezetze, eta batzuk alde egiten dutenak horrelako proiektuen alde, beste batzuk ezetz, nahiago dutenak natura bertan, euren lana egiten, naturari utzi denbora, errekuperatu dadin, eta, horrelako eritziak daude, gure eritzia eta batez ere nirea pertsonala da garai honetan gizakiak hainbeste deuseztu duen honetan naturak ere eta naturako espezie batzuk laguntasun apur bat ere behar dutela. Beste gauza asko batzuk, beste gauza askoren moduan, galtzear dauden beste gauza askoren moduan, euskera esaterako. Laguntza behar dute. Eta horretxetan gabiz, eta, zelako txapa sartu dut zuedan gaur, eta zelako itzaldia arrano arrantzalekin, baina guazen ja gure protagonista nagusietara eta gaurko gure protagonistara. Nola ez, dagoeneko nik uste dut izen eta guzti jarrita izango duela, aurkitzen dudan txarone, hementxe ikusiko dut, segundotxo bat, bilatzen nabil. Izen ere jarrita izango duen, ez dago izen askorik ematea, gaur jaiodan berezitasun polit honekin. Hortxe, erakusten dutzuet, zuzenean, zuri deituko diogu, ez da? Venga, ondiak ez dago hartuta, baina zuri deituko diogu. Hementxe ikusten duzue, jaio berri,
zuri, bere kidekin. Ikusiko ditugu beste argazkitxo batzuk. Hemen betirako gurekin geldituko direnak. Hemen ikusten da landa, emea, T06. Naiz eta batzutan 80 ematen duen, baina 06 da. Eta bere txita txikiekin. Eta noski, hemen guraso bikotia, begira, jaio berri, hobila artean esango berezitxo horri, ez da? Eta lehen esaten genuena, beitu. Ez bakarrik lumaia, edo lumaxka. Baita ere, gorputzeko beste atal batzuk, larroxa kolorikoak eta kolore oso argikoak ditu. Beraz, horrek, emate dizkigu zantzuak, seguruenik albinismo baten aurrean gaudena, baina ikusi beharrekoa adituk esan digute, itxaron beharra daola, eta beraiek esaten dutena, hortxe. Hementxe. Ezagutuko dugu ere, bazen ikustera, lehenengo, jaio denean, itxaron, ez ikusiko dut, segundotxo bat, nahi hemen, kamararekin, bai, ontxe. Ikusiko dugu ere, jaio denean, zelako itxura zeukan zurik, zurik edo, arranotxo honek. Horentxe jarriko dut, eta hementxe ikusiko duzue, bere, neba, arreba, izpa, anai artean, eta bere gurasoen gerizpean, gaur bero egin du, eta hortxe ikusten dira mokoa irekita, aireztatzen lanetan, ez da, barruan daukaten, gorputzean daukaten beroa, disipatzen lanetan, edo kanporatzen lanetan, eta hortxe, 3 neba, arreba, izpa, anaiak, bata txuri-txuria, bestea argitxoagoa eta bestea ilunagoa. Koloreak ere diferente dira, Bata morenotxoa, bestea rubio altzeakoa eta bestea zuria. Kuadrilla polita. Oin, gelditze zaiena da, indarrak hartzea, eta lekutxo bat egitea agia honetan. Lekutxoa badauka, baina orain berak egin beharko du, eta egia esan naturan gaude, eta edo zer gehita gerta daiteke, baina hori bai, gu eskara sartuko. Bintzat, ez orain, ze eraztunduko ditugu, apurtxoak kaskonduta daudenean, baina orain utziko ditugu, beraiek jarraitu dezatela, etorkizuna lantzen, ez da? Indartzen eta etorkizuna lantzen. Hori alde batetik, beste gauzatxo batzuk ere ikusiko ditugu, usten badit, ze batzutan gelditu egiten da, ordenagailua, ez dakize gabezi baina, eta ikusiko ditugu beste momentu bat izan dena oso polita, batez ere beraiek gurasoak biak ikusi dutenean jaio berria, arrautzatik atera berri izan den, eklosionatu berri egon den, txita. Guazen ikustera. Hementxe. Hortxe begiratzen diote, baina, ez dago ingo erasorik. Txita berri bat, zuri-zuria, guera herritu gaituena, eta hortxe ikusten duzue, familia hau. Alde batetik N3, ROI, beste alde batetik landa, T06, emea, eta hortxe, orain momentuan, lasun bustan batekin, gosaria emoteko prest. Hortxe ikusi genezakena zuzeneko kamera honetatik. Baina honek, ontxe edo lehen, grabatutako irudiak dira, guzti hori, eskaintzen dutze guzenak, eta geldituko direna gordeta, hemen, etorkizunerako ikusteko nola jarraitu zuen, eta nola izan zen, arrantzaleen lehenengo ugalketa saioa, hemen Urdaibain. Eta nik honekin, baita ere, gero arte, edo esango dizuet, ze ez dakit agian bihar etzi beste egunen baten ere, beste horrelako tartetxo bat aterako dugu zuekin aritzeko. Segundo bat, jarriko dugu hemen, eta tartetxo hori
izango da bihar gainera hainbat ekimen dauzkagu eskolekin, inguruko eskolak, lantzen duten eskolak, eta beste batzuk, ez da ingurukoak, aparte hartuko dutena gure zuzenekoetan. Gure zuzenekoetan, esan dizu edana, eskola ume asko eta asko dira, jarraitzen dutenak zuzenean, abi hau, beraien geletatik. Eta ikasten dabiltzana pilo bat, ingurumenari buruz, arrantzale hauekin. Beraz, nik, gero arte esango dizuet, eta lehen egin dudan, antzera, pozik amaituko dugu, pozik eta kantari. Eta horretarako jarriko dugu berriz ere bukatzen joateko, eta bukatzeko arrantzalearen kanta. Beraz, behitu, hemen gandera galdetzen digute, ingelesez ere egin daiteken, eta noski baietz, hemen badaukagu lankide bat, zen nire ingelesa, egiten dut apur bat, baina badaukagu lankide bat ingelesez hitz egiten duena, eta baten nik uste dut prest dagoela gainera, badakit, ingelesez emanaldi batzuk ere egiteko. Beraz, gazteleraz da euskeraz nire kontu, eta ingelesez egiteko Roanei esango digu, gure lankideari, eta berak ingeles txit polit batetan egingo dizue emanaldiren bat edozein egun honetan. Beraz, hortxe uste zaituzte, arrantzalearen kanta polit honekin, Unai Egia musikako irakasle batek sortutako abesti bat, duela urte asko gainera, barri egiten dugu ezta, baina duela 7 urte edo egin zuen abestia, eta gainera nik uste dut abesti honetan nik bat eta esatido, astia edo zinan, abestia egin zuen, Ingalaterratik, Eskoziatik izango litzake, baina Eskoziatik Euskal Herrira, Euskal Herritik Senegalera, dena zertatu zuen, Senegalera joaten ziren, noski, eta 3 arrautza jarri dituzte Urdaibain, ez da gizar da, eta 3 arrautza izan dira, eta zalan zaintzen dituzten txitak, eta letra guzti hori, abesti batetan moldatu, eta Urretxindorra eta Montorre eskola txikietako umeekin, herriko eskolekin, sortu zuten lehen erakutsi dizuean kanta hau, eta azkenean guretzako bihurtu dana arrantzalearen kanta. Eta amentxe, zuen dan ontzako, bukatzeko arrantzalearen kanta. Animatu eta kanta zazue ze oso buruan sartzen den kantetariko da, Venga, bezarka dondi badan hori, eta gutxi barru ikusiko gara, dudarik ez euki. Gero arte.